Muy buenas tardes, ingeniero eh, Amancha. Mi compañero y yo somos del tercer semestre paralelo A. Nuestros nombres son el señor Ludwig Kunalata y mi persona Ariel Wan. A continuación, vamos a explicarles sobre la temática de automatismo eléctricos y sus elementos. Introducción. Elementos de un automatismo eléctrico. Para entender sus elementos, debemos saber lo que es un automatismo. Un automatismo eléctrico constará de uno o varios circuitos cuya finalidad es la de alimentar eléctricamente a unos actuando encargados de realizar un trabajo. Este trabajo sería típicamente mecánico, aunque también podría ser calorífico o generar un aviso luminoso sonoro. El resultado de actuador también podría ser la conexión de sistemas de potencia o generadores eléctricos. El hombre siempre tuvo la necesidad de construir mecanismos capaces de ejercer tareas repetitivas y de control sin la intervención de nosotros, lo que dio lugar a los llamados automatismos. La automatización es la sustitución de la acción humana, se podría decir, por mecanismos movidos por una fuente externa, ya sea capaz de realizar los ciclos completos de operaciones que se pueden repetir, o sabemos que la automatización eléctrica normalmente se refiere al control, o sea, mando y regularización de las máquinas eléctricas. Un automatismo eléctrico está formado por los siguientes elementos: pulsador, interruptor, conectores, finales de carrera, detectores, relés, temporizadores y conmutadores. A continuación, mi compañero y yo les vamos a presentar o a definir cada uno de ellos para mejor entendimiento. A continuación, mi compañero. Los pulsadores. El pulsador. Este sabemos que es un sistema, un contactor NA normalmente abierto, que este se cerrará, y el NO que es normalmente abierto, este al pulsar se abrirá al rato de dar el funcionamiento. Estos elementos físicamente, dependiendo de la aplicación que vayamos a utilizar, utilizaremos con los siguientes colores. El verde cuando vayamos a activarlo y el rojo cuando vayamos a desactivarlo o alguna emergencia que nos dé. Mediante el pulsador haremos de desactivar. Como bien podemos observar, aquí tenemos unas siglas que en E son los normalmente abiertos y tenemos el otro que es el normalmente cerrado, por lo cual los pines son el 3 del 4 en el normalmente abierto y el 1 y el 2 en el normalmente cerrado, por lo cual este hace que haga una marcha o haga un paro, de la cual podemos observar los contactos. No más es que un contacto que podemos abrir o cerrar, como es decir, dar accionamiento o cerrar el accionamiento de un circuito eléctrico. A continuación, mi compañero le hablará del siguiente tema. Los interruptores. Son elementos de maniobras con dos posiciones estables. Interrumpe o establece la intensidad nominal o con leve sobrecarga. Dentro de los circuitos de control en baja tensión, es posible encontrarlos como elemento de maniobra, aunque en estos casos se suele emplear también términos como selector o interruptor de posición, o también como conmutador. Existen dos clases, el interruptor unipolar y el interruptor bipolar. El, con, el unipolar cuenta con dos terminales, una de salida y una de llegada. A su vez, en el terminal de llegada puede tener dos o más conexiones. Si el terminal de llegada tiene dos opciones de enlace, se trata de, como le dijimos antes, también se le combina como conmutador. Entonces, se trata de un conmutador de dos posiciones. En cambio, si el terminal de llegada tiene tres o más alternativas de conexión, entonces se trata de un conmutador de multiposiciones. El conmutador multipolar, este dispositivo tiene varias opciones de conexión en el terminal de salida. Este tipo de conmutador es de selección múltiple. Generalmente los terminales conectados en la salida están ligados entre sí, así lo cual se garantiza que el sentido de conmutación de ambas conexiones sea el mismo con respecto al terminal de llegada.
¿Para qué sirve el interruptor y unipolar? Básicamente para encender y apagar la luz. Es el mecanismo más común en todas las instalaciones eléctricas de una vivienda. ¿Y para qué sirve el bipolar? Es un mecanismo eléctrico que, aunque bien puede hacer la misma función que el unipolar convencional, este tiene la peculiaridad que utiliza dos cables para cortar la corriente. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre los contactores. Contactores. Este equipo electromagnético puede ser manipulado a distancias y es clave en el funcionamiento de motores para automatización. Bien, en este contactores encontramos unas partes principales que son el electroimán, los polos o contactos principales, o también como son los contactos auxiliares, que es lo que trabaja estos. Por ejemplo, el electroimán. Este forma por un circuito magnético y una bobina, y los cuales los polos o contactos principales son elementos que establecen y cortan las corrientes del circuito principal. Esto se consigue por unión o separación de sus contactos, lo que produce un arco eléctrico que hay que controlarlo, específicamente en la desconexión. Los contactos auxiliares. ¿Qué es lo que trabaja estos contactos auxiliares? Son los elementos que establecen y controlan corrientes en el circuito de mando, realizando las funciones de señalización o el enclavamiento en una automatización. Como aquí podemos observar, tenemos los contactores, por los cuales tenemos una simbología, lo que es el 1, el 3, el 5, que es el ingreso hacia nuestro contactor, y el 2, el 4, el 6 es las salidas del contactor hacia el motor que vayamos a utilizar trifásicamente. El A1, A2 son las bobinas auxiliares, por las cuales tenemos el control de mando para encender o apagar el circuito. A continuación, mi compañero. Finales de carrera. Son sensores de contacto que se sitúan al final de un corrido de elemento móvil y que envían señales cuando son activados, la cual puede ser utilizada para modificar el estado de un circuito. Además de ser los sensores más instalados en el mundo, no dejan de ser sensores de contacto que necesitan estar en contacto con el objeto que detecta la llegada de un elemento móvil a una determinada posición. La salida de los finales de carrera siempre es binaria y la única información que nos da si el objeto está en una posición determinada o no. Las partes principales de un final de carrera tiene cuatro partes muy diferenciadas en lo que vamos a comentarles. La primera parte se trata de cabezal, que es la parte que transforma el movimiento del accionar en movimiento de contacto cuando el accionado se mueve correctamente. El cuerpo del interruptor. El cuerpo del interruptor aloja el bloque de contactos. El bloque de contactos, aquí es donde se encuentran los contactos eléctricos del final de carrera. Y la base contiene en el modo de conexión lo de los bloques terminales. Las características de estos finales de carrera, de tipos de contactos, puede ser contacto de ruptura lenta, que se caracteriza por tener los puntos de activación y de desactivación igual. Y contacto de ruptura brusca, en este caso los puntos de activación y de desactivación son distintos. También aquí, como podemos observar en la imagen de aquí, tenemos un final de carrera con sus respectivos nombres y las partes que lo conforman. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre los detectores. Los detectores. Como podemos observar, los detectores encontramos en varios y diversos tipos de detectores, como es el termostatos. Este termostato hace que abren o cierren un contactor o hace que un funcionamiento le haga la temperatura. El presostatos. Abren o cierran su mecanismo dependiendo de la presión programada en el cual vayamos a trabajar nuestra programación. Detectores de nivel de líquido. Estos detectores hacen que controla un nivel de líquido a un máximo o a un mínimo esté para activarlo este detector. Sensores de presencias. Para controlar la presencia de algún objeto o personas en un radio de acciones determinadas. Los relés.
Es un elemento básico del automatismo cableado. Se trata de un dispositivo electromagnético accionado por interruptores y sensores de diversos tipos, termostatos, detectores de movimiento, etc. Está constituido por una bobina y un grupo de contactos que pueden ser abiertos o cerrados, cuya función es la de habilitar o desconectar circuitos cuando circula corriente por su bobina. En general, podemos distinguir las características de un relé. Puede ser que el aislamiento entre los terminales de entrada y salida, adaptación sencilla a la fuente de control, posibilidad de soportar sobrecargas tanto en el circuito de entrada como en el de salida. Las dos posiciones de trabajo en los bornes de salida de un relé se caracterizan por estar en estado abierto, alta impedancia, y en estado cerrado, baja impedancia. Los tipos de relés, como le mencioné, pueden ser relés electromagnéticos, que son convencionales, polarizados, relés inversos, relés híbridos y relés de estado sólido. La estructura de un relé está conformado por circuito de entrada, control o excitación, circuito de acoplamiento y circuito de salida, carga o maniobra, que este está constituido por el circuito excitador, dispositivo conmutador de frecuencia y protecciones. El temporizador permite automatizar en función del tiempo el encendido o apagado de la maquinaria eléctrica. También, este temporizador es un aparato con el que podemos regular la conexión de un circuito eléctrico después de que se ha programado un determinado cierto de tiempo. También el temporizador térmico, que actúa como calentamientos de una lámina bimetálica. El temporizador determina para la curva que determine una aproximada lámina según su funcionamiento del temporizador. Voy a hablar sobre los conmutadores. Son dispositivos que permiten cambiar la dirección o interrumpir el paso de la corriente eléctrica en un circuito. Estos elementos, a diferencia de los interruptores, una vez han desconectado un circuito, conectan con otro inmediatamente. El uso de conmutadores eléctricos hace posible la fácil conexión y desconexión de ciertos tramos de un circuito complejo, como por ejemplo una red de transmisión de datos. Las funciones de un conmutador eléctrico cuenta con dos o más vías de circulación para los electrones, dependiendo del diseño del circuito. Bien, este ha sido nuestro video. Muchas gracias, ingeniero. Una buena tarde.